del Departamento de Marketing Estratégico y Negocio Digital. Os doy a todos la bienvenida a este webinar, que la temática principal, como ya sabéis, es la captación de leads. Nos vamos a centrar en, bueno, vamos a ver si nos cuesta captar leads de calidad. Os vamos a compartir algunas posibles soluciones, ¿vale? Si os parece, vamos a esperar unos minutitos a ver si se conectan más asistentes. Sí que es cierto que cuando se finalice toda la presentación habrá una ronda de preguntas. No obstante, en la última diapositiva tenéis mi correo electrónico por si os surge cualquier tipo de duda. Os la resolveré encantada a través de correo por si no nos diera tiempo a contestar todas las dudas. Vale. Antes de empezar a hablar sobre la captación de leads, me gustaría recordar qué es un lead, ¿vale? Porque hay veces que aquí surgen dudas. Bueno, pues un lead es una persona o empresa que muestra interés sobre nuestros productos o servicios, ¿vale? Tanto es así que nos concede tanto la empresa o esa persona en cuestión sus datos. Y como consecuencia, para nosotros como negocio, nos pasa a ser un registro en nuestra base de datos. Y gracias a dichos datos, nosotros como empresa lo que vamos a poder hacer es interactuar con ellos a corto, medio y largo plazo. Si nos centramos un poco más en qué es la captación de leads de calidad, decir que es un proceso, ¿vale? Que consiste en buscar y adquirir datos de contacto de clientes potenciales. Sí que es cierto que aquí me gustaría precisar en que cada negocio necesita conseguir sus leads de calidad, ¿vale? Luego, si nos centramos en el funnel de conversión, es decir, todas las etapas que tiene que recorrer desde que es usuario hasta que el cliente nos compra, decir que estamos en la etapa principal, ¿vale? En el TOFUS, que se le llama, en el top of the funnel. Ahora mismo seguro que os estaréis preguntando cómo puedo captar leads de calidad. Bueno, pues como os avanzaba anteriormente, sí que es cierto que cada empresa debe de formar su propia base de datos, ¿vale? Con sus propios registros. ¿Por qué? Bueno, pues muy sencillo, porque al final cada negocio tiene que dirigirse a unos buyer personas, es decir, a unos prototipos de clientes principales o potenciales que él considera que tiene que ir, y ellos estos tienen unas necesidades y unas motivaciones distintas en función a las soluciones que quieren resolver, ¿vale? Por eso, sí que es cierto que en este punto yo siempre recomiendo que antes de empezar a hacer cualquier tipo de acción de atracción o de captación de leads, es necesario que todos tengamos un plan de marketing digital en el cual hayamos investigado cómo es nuestro buyer persona, cómo se comporta, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus motivadores, qué soluciones quiere resolver, cuáles son los puntos de contacto que tiene con la empresa, ¿vale? Más que nada porque esto lo que nos ayudará a generar, que es un factor fundamental dentro de la captación de leads, es a generar contenido de valor, ¿vale? No olvidarnos de que además tenemos que tener muy presente la propuesta de valor de cada uno de nuestros negocios, ya que al final la propuesta de valor es la parte principal con la cual nos diferenciamos del resto de los competidores. Sí que es cierto que existen distintas estrategias por las cuales podemos captar leads, ¿vale? Una de ellas, que yo la llamaría como la principal, es la estrategia de inbound marketing y, por otro lado, es la estrategia de publicidad online. Si nos centramos en qué es la estrategia de inbound marketing, bueno, la estrategia de inbound marketing consiste en captar leads, pero de forma orgánica. ¿Qué quiere decir de forma orgánica? Quiere decir de forma natural, ¿vale? Y esto lo vamos a hacer los negocios mediante la creación de contenido de valor que resuelva esas necesidades o esos problemas que tienen los usuarios. Por lo tanto, la finalidad de la estrategia de inbound marketing es atraer y convencer con contenido de valor, ¿vale? Por eso decíamos que es tan importante tener claro cómo se comporta nuestro público objetivo para generar ese contenido de valor. Dentro del inbound marketing existen distintas acciones. Entre ellas está el lead magnet. Que el lead magnet consiste en generar contenido de valor, el cual, para que los usuarios lo disfruten
y lo usen, se tienen que registrar a través de un formulario, ¿vale? Donde se descargan o se les habilita ese contenido. En ese formulario, generalmente, el dato que nos ceden es su correo electrónico, ¿vale? Como antes hemos dicho, es tan fundamental el tener ese plan de marketing digital, de conocer a nuestro buyer persona, porque, claro, lo vamos a tener que, esas necesidades y esos problemas que tiene el cliente los vamos a tener que plasmar en ese contenido para que tenga valor para ellos. En definitiva, un lead magnet consiste en un contenido que sea un imán que atrae a nuestros clientes potenciales, ¿vale? A nuestros leads. Ahora vamos a ver una serie de ejemplos para que os resulte más fácil. Por ejemplo, nosotros tenemos un cliente que hace plantillas, ¿vale? Plantillas para los zapatos. Entonces, tiene en su página web distintas guías prácticas donde se explica de forma más detallada cómo usar esas plantillas o las ventajas que tienen esas plantillas conforme a otros de sus competencias, ¿vale? Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, plantillas, pero que sean a modo, por ejemplo, un Excel. Pues generar un Excel, si yo soy una gestoría, podría generar un Excel que ayude a los usuarios que quieran descargarse este archivo para elaborar, por ejemplo, su declaración de la renta. O, por ejemplo, si me dedico al mundo de marketing digital, puedo hacer plantillas, me lo invento, en PowerPoint, donde el cliente se beneficie de un calendario de contenidos que yo le doy o de unos diseños para campañas. O, por ejemplo, seguro que todos hemos visto la mítica página web que si tú cedes tu correo electrónico y tu contacto, lo que te da es como un documento guía para hacer tu currículum vitae. Otras acciones que podríamos llegar a hacer sería como, por ejemplo, hace de Power MBA, que es una escuela de negocio, que lo que él te proporciona en base a tus datos de contacto es una clase gratuita. Bueno, pues esto al final también ayuda finalmente a tener una conversión, porque al final ya estás viendo ese producto y si te atrae, te será mucho más fácil el que ese cliente potencial al final se convierte en cliente. O, por otro lado, podemos crear documentos como, por ejemplo, ebooks, ¿vale? Pues a lo mejor este webinar, nosotros lo que podríamos hacer es hacerlo en modo ebook y que tuvierais todo recogido bajo un documento descargable. Lo que sí que es importante y me gustaría resaltar es que cada negocio tiene que tener su propio lead magnet. Estos son simplemente ejemplos, ¿vale? A la hora de elaborar ese lead magnet hay que tener muy en cuenta ese público objetivo al que nos queremos dirigir, cuál es nuestro valor añadido en nuestros productos y cuál es nuestra propuesta de valor. Mi recomendación es que una vez que tengamos ese lead magnet dentro de nuestra página web o en una landing page, es que lo promocionemos, ¿vale? Existen distintos canales que podemos utilizar, ya sea publicidad de pago en redes sociales o en Google Ads, ¿vale? Utilizar grupos de LinkedIn donde añadir nuestro contenido descargable o contenido de valor. Utilizar perfiles de redes sociales de personas, ¿vale? Sí que es cierto que nosotros, por ejemplo, tenemos un servicio que es un plan de embajadores de marca, que lo que consiste es que la empresa selecciona de forma voluntaria a distintos trabajadores, los cuales ceden sus redes sociales para, gestionar publicaciones de la empresa, ¿vale? En todo momento, el cliente lo que hace es, o sea, el cliente, en este caso, el trabajador, es mover aquel contenido con el cual se sienta más afín, ¿vale? Luego también lo podemos poner en la firma del email, en el blog, en nuestra página web, por ejemplo, en el slider, en la home. Otra manera de captar leads de calidad es generar formularios para que se suscriban a nuestras newsletters, ¿vale? De forma rápida. Una newsletter es una publicación digital que se distribuye a través del correo electrónico, ¿vale? De forma periódica.
Sí que es cierto que más adelante os lo contarán en los próximos webinars mis compañeros, las newsletters se suelen componer por artículos de interés, que cuando hablamos de artículos, tomadlo más bien como contenidos, ¿vale? Porque pueden ser de texto, infografías o incluso vídeos, alguna oferta que sea un aliciente para que el cliente que está recibiendo esas newsletters siga viéndole esas newsletters y esos CTAs que son call to action, llamadas a la acción, que nos redireccionen a nuestra página web, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer esos formularios y qué alicientes podemos hacer para que el usuario se registre y nos dé esos datos de contacto? Bueno, pues por ejemplo, Adidas lo que utiliza son descuentos. Oye, si tú te registras en nuestra web y en nuestra newsletter, nosotros lo que te vamos a hacer es un descuento de un 20%. Mango, por ejemplo, lo que te vende también son descuentos, pero también te vende experiencias y genera una comunidad. Caudalier, que si no lo conocéis es una marca de cosméticos femenino. Bueno, lo que te dice es regístrate en nuestra newsletter, es decir, concédeme tu correo electrónico y por la compra superior a X euros nosotros te vamos a regalar un producto nuestro. O, por ejemplo, Lego. Lego lo hace también muy bien porque lo que hace es, aparte de mandar artículos con valor y de interés sobre sus juguetes Lego, lo que hace es informar a sus suscriptores, a esos leads que ha conseguido de esos nuevos productos o servicios, ¿vale? De forma como exclusiva. Otra de las cosas que podemos hacer son eventos online. Cuando hablamos de eventos online, entra en juego tanto los eventos, las conferencias, como las charlas, como los webinars, ¿vale? Sí que es cierto que esto es una acción que va muy dirigida y que es muy utilizada y cada vez más en negocios de B2B, ¿vale? Que es business to business, entre empresas. Sí que es cierto que una de las, de las cosas que debe de hacer cualquier persona que quiera escuchar estos eventos es registrarse. ¿Y cómo se registra? Mediante un formulario donde nos tiene que conceder sus datos. Algunos ejemplos. Como por ejemplo el que estamos escuchando ahora, sí que es cierto que si nos centramos en sectores, es decir, que cada vez se está abriendo a nuevos sectores, ¿vale? Al principio los webinars sí que iban mucho más orientados a sectores digitales, transformación digital, innovación, pero esto se está abriendo cada vez más a distintos sectores, ¿vale? Como podemos ver, tema logística, tema de banco, tema de turismo. Oye, te voy a presentar un nuevo lugar que te va a encantar, ¿vale? Que puedes, por ejemplo, hacer tu luna de miel. Otra manera de conseguir leads de calidad es utilizar chatbots. Esto lo deberemos de incluir e integrar dentro de nuestra tienda online, de nuestro e-commerce o dentro de nuestra web corporativa, si lo vemos preciso. Sí que es cierto que estos chatbots, que al final no dejan de ser unos chats con inteligencia y respuesta automática y a tiempo real también existen. Como veis en los ejemplos, en muchos casos lo que te piden es, primero, formúlame la pregunta o la duda que tienes y dame tu correo electrónico. Entonces, de forma indirecta, ya están cogiendo datos nuestros, ¿vale? Están cogiendo leads de calidad. Aquella persona que utiliza este tipo de chatbot, que al final sirven sobre todo también para mejorar la atención a cliente digital, lo que nos permite también es que vemos que es de calidad porque esté interesado en algo de nuestra empresa, en nuestro producto o en nuestro servicio. Si nos centramos en la estrategia de publicidad online, estábamos hablando antes, todo lo que hemos visto era estrategia de inbound marketing y ahora nos centramos en estrategia de publicidad online. ¿Cuál es la principal diferencia? Que aquí, en esta estrategia, captamos a los leads mediante acciones de pago, ¿vale? Sí que es cierto que existen distintas plataformas. Por un lado, existe Google Ads, que es la plataforma de Google para hacer anuncios, y Social Ads, también Instagram Ads, Facebook Ads, LinkedIn Ads, son las redes sociales, ¿vale? Sí que es cierto que igual que antes en Inbound Marketing estábamos diciendo que era fundamental tener claro cuál es nuestro público objetivo, el cómo se comporta, el cuáles son los puntos de contacto que tiene el cliente con nosotros y cuál es nuestra propuesta de valor, aquí tampoco lo tenemos que olvidar, ¿vale? Más que nada porque, como ya todos sabéis, cuando hacemos publicidad online,
uno de los factores y de los beneficios que tiene hacer publicidad online es que nos permite segmentar, ¿vale? Entonces, cada negocio tendremos que segmentar en base a ese buyer persona, ese prototipo de cliente al cual nos vamos a dirigir en base a ese conocimiento que hemos conocido gracias al plan de marketing. ¿Qué acciones más concretas podemos realizar para captar leads dentro de la publicidad online? Bueno, pues todos seguro que conocemos y hemos participado en concursos y sorteos, ¿vale? Que podemos realizar un concurso y sorteo tanto dentro de nuestra web como en redes sociales y lo podemos promocionar, es decir, darle más visibilidad o darle un impulso mediante campañas, ¿vale? Ya sean de Google Ads, mediante campañas que surgen desde Google, ¿vale? Como desde Social Ads, ¿vale? Todo esto dependerá la selección del canal en función a nuestro segmento, ¿vale? Sí que es cierto que una de las premisas más importantes que debemos de tener en cuenta a la hora de hacer esas bases legales, incluso el recorrido que tiene que hacer el usuario en ese concurso, es decir, las acciones que tiene que realizar para ganar ese premio, es un requisito indispensable, es que complete ese formulario, ¿vale? Aquí, como veis, os pongo una serie de ejemplos de cómo se pueden representar esos formularios. El primer ejemplo sería cómo lo visualizaríamos si fuéramos desde una campaña de Google Ads, desde Google, y otras desde redes sociales. Otra de las cosas que podemos utilizar es, igual que antes estábamos comentando en la estrategia de inbound marketing, en generar contenido de valor, bueno, pues vamos a darle un impulso a ese contenido de valor. ¿Esto quién lo hace y lo hace de forma, para mi parecer, estupenda? De Power MBA, esta escuela de negocio que os decía, ellos generan un contenido de valor que es el, oye, si te suscribes te vamos a regalar una clase gratuita, pero aparte están apoyados por distintas campañas como las que os represento en los laterales, que son campañas que ya han segmentado a esa audiencia a las cuales ellos quieren ir dirigidos, ¿vale? ¿Cuál es ese público objetivo que previamente ellos han realizado una investigación de, oye, hacia qué público nos queremos dirigir y estoy convencida de que tendrán su propio plan de marketing al cual tendrán que seguir a medio y a largo plazo y lo que hacen es reforzar la atracción de esa audiencia, ¿vale? Para que luego esa audiencia se convierta en leads de calidad. Por otro lado, y más ahora en esta época de Navidad con los calendarios de Adviento o incluso en el Black Friday habéis visto, bueno, no sorteos, pero como una ruleta de la suerte, ¿vale? Esa ruleta de la suerte consiste en cada quesito de esa ruleta le estamos ofreciendo al cliente o a ese participante, a ese posible cliente, mejor dicho, un premio. Sí que es cierto que mi recomendación es que ese premio vaya ligado a incentivos que inciten a la compra. Me lo voy a inventar. Si utilizas este código de descuento, vas a tener un 2x1. O si compras, yo te voy a regalar pues la cesta de la calabaza con los jaribos, ¿vale? Con las golosinas. Con el objetivo de que al final ese lead de calidad pueda llegar a convertir en compra, ¿vale? ¿Cómo funciona este tipo de dinámicas? Bueno, pues sí que es cierto que el usuario lo que hace es hacer girar la ruleta. Cuando la para, justo en el momento de que va a representarse el precio el premio que va a recibir, lo que sucede es que de forma instantánea nos aparece primero un formulario de contacto de, oye, relléname tu correo electrónico y luego a través de tu correo electrónico te va a llegar un email donde te voy a descifrar cuál es el premio ganado. Sí que es cierto que ahora hemos estado hablando de distintas acciones, pero una de las cosas que no nos tenemos que olvidar es en la medición. Bueno, existen multitud de acciones que podemos hacer para la captación de leads de calidad. Sí que es cierto que, como hemos dicho antes, esta captación
o estas acciones, mejor dicho, van a depender en función al negocio y al público objetivo al que vamos dirigidos, pero independientemente todas las acciones las tenemos que medir y analizar los resultados, con el objetivo de saber si esas acciones nos están dando los beneficios que esperábamos o no. O tenemos que darle una vuelta, ¿vale? Si se diera el caso de que no nos está dando los resultados esperados. Algunas cosas que tenemos que tener presente a la hora de medir si están funcionando bien o no estas acciones de captación de leads son, pues, revisar el número total y el porcentaje de conversión de los leads obtenidos, ¿vale? Cuánta gente me ha rellenado, por ejemplo, esos formularios. Y luego, saber también de esos leads que tenemos, cuántos finalmente me convierten y se convierten en clientes porque nos han comprado ese servicio o ese producto, o incluso hemos podido tener una reunión con ellos comerciales donde les hemos presentado un presupuesto. En definitiva, como estamos comentando, existen distintas acciones que podemos emplear a la hora de captar leads. Mi recomendación es que es preferible tener 10 leads a tener 300 correos electrónicos, más que nada porque esos 300 correos electrónicos, si no son leads de calidad, lo que nos va a tocar como empresa es depurar nuestra base de datos, es limpiar aquellos leads que no tengan ninguna relación con nuestra empresa o que no estén dispuestos o no les interese comprar ningún producto o servicio. Y fundamental, antes de embarcarnos en realizar cualquier tipo de estrategia o de acción de captación de leads, mi recomendación es no os olvidéis en primero analizar cuál es vuestro público objetivo, hacia dónde se dirigen, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus motivadores, qué puntos de contacto tiene el cliente con nosotros, ¿vale? También para así saber cuándo tenemos que actuar con ellos, cuándo es el mejor momento de captar esos leads. Y sobre todo, tener en cuenta vuestra propuesta de valor. Vuestra propuesta de valor es clave para poderos diferenciar de vuestra competencia y es vuestro valor añadido. Y con esto damos por terminado el webinar. Muchísimas gracias por vuestra atención. Sí que es Hola. cierto que vamos... Uy. Sí, Carmen, perdona, sí que es que hay una pregunta. Pregunta un asistente si es obligatorio incluir en las comunicaciones siempre el enlace de baja. Sí, exacto. Sí que es cierto que es obligatorio, ¿vale? Más que nada por tema de, igual que el check de estoy de acuerdo de que se utilicen mis datos por protección de datos, es obligatorio, ¿vale? Más que nada porque nosotros no podemos utilizar esa información para toda la vida si el cliente no quiere, ¿vale? No le podemos estar como robando esos datos y estar nosotros haciendo acciones con ellos. Luego veo, Ana, que existe otra pregunta de que si sería bueno comprar lista de suscriptores o listas de leads. Vale, esta pregunta me parece muy interesante. Mi recomendación es que no, ¿vale? No es una buena acción, no es aconsejable. ¿Por qué? Porque nos va a pasar lo que antes estábamos comentando. Si yo compro una lista de leads que no sé ni si tienen interés por nuestro negocio, si tienen o alguna aspiración de comprar o comprar nuestro producto o servicio. Claro, al no saber si están interesados o no, ya no serían leads cualificados que nosotros llamamos o leads de calidad, pasarían a ser esos 300 correos electrónicos que tenemos, pero que realmente vamos a invertir un esfuerzo, un tiempo y un dinero en interactuar con ellos y no vamos a recibir respuesta. Veo, Ana, que también existen distintas preguntas. Si os parece, como creo que ya hemos llegado al tiempo de finalización del webinar, yo estaré encantada de... Sí, les puedes contestar por email a las que quedan. Otra de las cosas que os invito es a escuchar el siguiente webinar, que ahí sí que hablaremos más sobre dar un empentón o un empujón, mejor dicho, a nuestra tasa de conversión. Y encantado y muchas gracias por vuestro tiempo.